Carga un arma, ve. Está disparando, vele. Está disparando, ve. Está balas, loco. Está cargando un arma, ve. Ya se ha metido que hay... ¡Cabrón! soldado, bueno. ¡Estás matando a tu pueblo, Chucha! ¡Estás matando a tu pueblo! ¡Maldito soldado que apunta el arma al pueblo! Están disparando. Agáchate. Agáchate. Está con bala. Es bala. Tenemos el gusto de hablar con Amanda Frías. Ella ha estudiado sociología en la Universidad Mayor de San Andrés y está haciendo su maestría en sociología política en la Flaxo, justamente en Ecuador, donde no hace mucho tiempo hubieron varias protestas en ese país. Y bueno, va a ser muy interesante que nos pueda dar su análisis sobre lo que está pasando ahí. Entonces, bueno, Camila, ya vimos que hubo como un retroceso de comunidades indígenas. Estaban diciendo que ya no iban a seguir con el conflicto, que se iban a replegar. Y yo había escuchado que era porque habían visto mucha violencia y tenían como que miedo y se estaban replegando a sus comunidades, ¿no? Bueno, pero para empezar, si nos puedes dar un pequeño resumen de el origen del problema y cómo más o menos se desarrolló. Ok, muchas gracias Álvaro por la invitación. Bueno, es un problema complejo, es resultado de las políticas neoliberales del gobierno de Noboa, de ese proceso de profundizar el modelo neoliberal que ya se ha venido implementando en el país desde el gobierno de Lenín Moreno bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, exclusivamente para contextualizar el paro que terminó hace muy poco y la verdad es que duró bastante tiempo, hay varios elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Ha sido resultado de un descontento acumulado, pero que el desencadenante fue la subida de los combustibles. El gobierno de Noboa retira la subvención que estaba vigente desde 1974. El galón de gasolina pasa de costar $1.80 a pasar a $2.80. Lo que eso implica un efecto dominó, porque principalmente afecta a transporte y a producción, que necesariamente o va a terminar afectando a la canasta familiar, ¿no? Y pues ya en un país donde la canasta familiar está por los $780, donde el sueldo mínimo está en 465. Entonces hay familias que viven con menos de $5 al día, incluso hay personas que viven con $1 al día. Y pues las comunidades indígenas históricamente en el Ecuador han tenido cierto protagonismo para defender esta consigna del respeto a la agricultura, a nuestro activismo, tienen una agenda ambientalista. Entonces, bueno, han habido varios sucesos, también ha habido un proceso de politización de otros elementos dentro de la protesta. Pasaron a hablar de la minería, de la expansión de la frontera petrolera, de la explotación de petróleo en la Amazonía. Entonces fueron acumulándose diferentes demandas. El paro duró 31 días, fue bastante, a diferencia de los paros que se desarrollaron en el país por la misma razón de los combustibles en 2019 y en 2022, que bueno, duraron entre 13 y 17 días, ahora duró 31 días. Pero la respuesta del Estado fue brutal. Y también creo que esa es una de las características principales del gobierno de Noboa, que es que no duda en ningún momento a la hora de reprimir. No, el gobierno en esta etapa de movilizaciones ha llamado a 5.000 reservistas, ha militarizado primero 7 provincias, luego subió a 10 las provincias. En lo que va del gobierno de Noboa se han decretado cuatro estados de excepción
aquí eso es interesante también, el estado de excepción en realidad es la normalidad, se prohíben las reuniones, se prohíben cualquier tipo de manifestación en contra del gobierno de Noboa, incluso en universidades como Araflaxo, que es un ente institucional, recibimos a militares en un acto de conmemoración a uno de los asesinados por el Estado, que es Efraín Fueres. En todo el proceso se asesinaron a 3 personas, 2 con disparos y 1 por producto de inhalación de gases tóxicos, de gases de dispersión. Me parece importante recordar que la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador registra en todo el proceso del paro 397 violaciones a los derechos humanos, eh, 473 personas heridas, 2 personas, bueno, fallecidas en los enfrentamientos y una persona que como te decía, inhaló gases, 16 desapariciones de corta duración que no los llevaban a centros de detención autorizados, o sea, que simplemente desaparecían, que han denunciado torturas, 206 detenciones documentadas. El gobierno solo ha llegado a reconocer que ha detenido 148 personas, 12 personas, 12 comuneros que han sido arrestados de manera inconstitucional son llevados a prisiones alejadas fueron arrestados en la Sierra Norte y los encerraron en la costa, en cárceles muy peligrosas. Acá en Ecuador hay un problema terrible en cuanto a la violencia carcelaria. Es más o menos el resumen en cuanto a la violación de derechos humanos. Ya en el gobierno de Noboa se registraban al menos 43 personas desaparecidas, desapariciones forzadas. Entonces es como un cúmulo de violencia. Realmente la manera en la que está actuando el Estado, yo creo que no tiene precedentes o que puede rememorar mucho al accionar de las dictaduras. El caso de Efraín Fueres fue algo que conmocionó, yo creo que a los sectores movilizados del Ecuador, porque circuló inmediatamente después de que fue asesinado un video de cómo le disparan por la espalda, ya herido, queda. Sus compañeros obviamente tratan de sacarlo del cruce, de los disparos que estaban de los tiros que estaba llevando adelante el ejército, y pues no aguantan con su peso, quedan en medio de la ruta, en medio de la carretera, llegan tanquetas, llegan varios militares y empiezan a patear un cuerpo de una persona que ya estaba herida de bala y a la persona que estaba tratando de ayudarla. Las imágenes son fuertísimas, la manera en la que el ejército ha incursionado principalmente en las provincias de Imbabura, en los cantones de Cotacachi, ha sido terrible. Se habla de inhibición de señales de internet para que la gente no pueda comunicarse cuando se está produciendo la represión, bloqueo de cuentas bancarias de dirigentes de la CONAIE, que es el Consejo de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Se habla de detenciones arbitrarias, por supuesto. Entonces, realmente ha habido un proceso de resistencia muy fuerte de parte de las organizaciones sociales. Sin embargo, el gobierno ha entrenado de tal manera a los militares que no tienen ningún tipo de freno a la hora de ejercer violencia, porque ya no se reduce al hecho de contener la protesta o de disuadir o de dispersar la protesta, sino ya entra en un ejercicio de una violencia sádica muy cruel. Eso, lógicamente, tú estás hablando con comuneros, con gente de a pie que sale a protestar porque ve necesaria la protesta y no porque tenga algún tipo de entrenamiento o porque salga ni siquiera con ningún recaudo más que tal vez protegerse del gas, pero ya con el uso de balas y con el uso de armamento letal, pues lógicamente se ha torcido, sí, esa es la palabra, se ha torcido el brazo de la CONAIE y se han replegado las movilizaciones. Ese es un contexto muy breve. Se puede hablar de los 5.000 despidos que hubieron a principio de año de funcionarios del Estado bajo el título de que hay que lograr eficiencia en la administración estatal. Entonces han habido varios hechos que han derivado en esto.
Bueno, entonces mencionas que la principal causa ha sido que han sacado la subvención a la energía y eso ha causado obviamente que todo suba. Supongo que el costo de vida, claro, ha subido y no sé si ha habido igual los salarios también han subido más, ¿no? ¿Y por qué? Pero ¿cómo justifica el gobierno esta medida? Dice que es, o es parte, porque igual al principio has mencionado el término neoliberal, ¿no? ¿Qué entiendes vos por, o sea, sí clasificas al gobierno de Noboa, ¿no? Como neoliberal. Yo a veces, cuando creo que el Ecuador está teniendo discusiones con el Fondo Monetario Internacional y varias veces estas organizaciones internacionales económicas, sus planes a cambio de préstamos y a cambio de inversión requieren que los gobiernos dejen de subvencionar, por ejemplo, la energía, ¿no? No sé si en Ecuador el FMI les ha obligado, no sé si hubo un acuerdo de deuda, a tomar esta medida y justamente esta medida ha causado este caos social. Sí, o sea, el Ecuador está en diálogos, en tratativas con el FMI desde el gobierno de Lenín Moreno, que es justamente esta transición que hay entre el correísmo y lo que está pasando ahora. Eh, entonces, bueno, hay ciertos calendarios que tienen que cumplir los gobiernos para que se lleven adelante los préstamos. Obviamente esto requiere, es el manual del FMI, que es la reducción en gasto social, la reducción del Estado, que se retire la subvención de los combustibles, eh, con una justificación que tiene que ver con estabilidad económica. Eh, pero bueno, en términos reales se retira dinero que está destinado a la protección de las personas más vulnerables para que se, entre comillas, bueno, se invierte en armamento de represión. Ahora el gobierno ecuatoriano no solo eh, está desprotegiendo a la sociedad civil en cuanto a temas de seguridad, en cuanto a temas de salud, en cuanto a temas de salarios. De un plumazo se despiden a 5,000 personas que ahora están en el paro. De manera arbitraria se fusionan ministerios, o sea, ahora están en uno comprimidos, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Minería. Es un poco como que poner a cuidar a las ovejas al lobo, ¿no? Entonces, eh, todo esto ese es un proyecto político, es un proyecto económico que sí viene muy en pro de uno, favorecer la economía estadounidense, de favorecer la presencia norteamericana en la región. Otro problema también, que ahora va a haber una consulta el 16 de noviembre para cambiar la constitución, que es para retirar todos los derechos que se habían logrado en la constitución de Montecristi del 2008, que se habían designado a la madre tierra. Entonces, eh, básicamente se está llevando adelante la típica fórmula del neoliberalismo, que es favorecer al mercado por sobre el bienestar social, ¿no? Y dígase mercado, que es la familia Noboa, ¿no? O sea, el principal beneficiado de todo caos social es la familia Noboa. Hace poco se quitó igual de un plumazo, porque es muy complejo de ver, es muy difícil de ver, pero es algo que está pasando, que el señor Noboa literalmente hace lo que le da la gana. Eh, se quitó la deuda que tenía con el fisco ecuatoriano, la deuda de 93 millones de dólares. O sea, sin ningún tipo de justificación. Se habló de justicia fiscal para un multimillonario, cuando las familias cotidianamente están pagando por todos los productos el 15% de IVA. Entonces sabemos que pues estos discursos de la libertad de comercio, de abrirse al mercado, eh, procurar proteger las inversiones extranjeras, pues recaen en las espaldas de las personas, ¿no? Sí, son ajustes que está exigiendo el Fondo Monetario Internacional, que se están aplicando de la manera
tradicional, como ha pasado en Bolivia en los 2000 con el tema de la privatización del agua, de la exportación del gas, que se imponen por la fuerza, ¿no? No me parece que no es menor el hecho de que los hospitales, el sistema sanitario está en total crisis. Y todo eso tiene que ver porque se desmantela la seguridad social pública para legitimar que la seguridad social pública no funciona y privatizarla. Entonces, así se avanza en el proyecto de neoliberalización en el sentido de que todos los aspectos de la vida se vuelven privados y se vuelven mercantilizables. No hace mucho, a principio de año, fallecieron o fueron asesinados por el Estado 12 niños en el Hospital Universitario de Guayaquil, 12 bebés, 12 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil porque no había desembolsos para instrumental. Entonces, contraen una infección y mueren 12 bebés. Entonces, pues está afectando. Muchas veces hablamos en términos macroeconómicos que la producción, que las inversiones, que el riesgo país, pero todas estas medidas afectan a la vida cotidiana, a la vida de de personas concretas que ya sea son asesinadas por el Estado, ya sea no reciben atención médica. En el Ecuador prácticamente recibir un diagnóstico de cáncer es una sentencia de muerte cuando sabemos que son enfermedades tratables. La violencia que sufren las comunidades afro es desgarradora. En diciembre del año pasado desaparecieron 4 niños. Ni siquiera estamos, también todo este ajuste viene con la justificación de que Ecuador se ha vuelto un país inseguro. Ecuador era uno de los países más seguros de la región, ahora es uno de los países más peligrosos del mundo. Entonces, estamos viendo cómo se justifica todos estos ajustes económicos a título de la seguridad, a título del libre mercado, a título de inversión, a título de competitividad y eficiencia, pero pues son procesos que se imponen con violencia, ¿no? O sea, que se imponen con violencia directa, violencia que vemos en que golpeen a una persona herida en una ruta, al mismo tiempo que se ejerce la violencia que viven las comunidades afro cuando no pueden continuar sus estudios. Este año ha sido la reducción de matrícula escolar ha sido atroz, es muy trágico, es muy doloroso lo que está pasando acá. Entonces, sí, es todo el proyecto neoliberal que implica ciertos valores, se desecha cualquier ética de relacionamiento humano, todo se puede privatizar, todo puede pasar a ser, se puede consumir, todo puede ser vendido, la salud de las personas se vende, el bienestar de las personas, la naturaleza se vende para favorecer a los grandes capitales, ¿no? Claro, y eso es, bueno, para el tema del indígena, ¿no? Porque aquí el sector indígena ha cobrado mucha relevancia en estas protestas, ¿no? Y bueno, la cosmovisión indígena es que la madre tierra, la naturaleza, es como tu familia, ¿no? Entonces no puedes tampoco vender a tu familia. Pero ¿por qué? ¿Por qué los indígenas cobraron relevancia? Porque subir los precios, bueno, afecta a todos, ¿no? Ese es un punto. Y bueno, el segundo punto es que nos cuentes un poco más sobre quién es la familia de Noboa. Has hablado. Yo sabía poco que era que era hijo, creo, de uno de los más ricos de Ecuador. Y he visto una entrevista de Noboa y bueno, es obviamente muy joven y habla muy calmado. Es la primera vez que lo escucho hablar de manera larga y te convence, ¿no? Y no piensas que él es capaz de ser un dictador como como has contado anteriormente, ¿no? Y bueno, esos dos temas, si puedes hablarnos. Me parece interesante justo esto que mencionas sobre las comunidades indígenas originarias del Ecuador. Creo que han tenido cierta unidad, a diferencia de lo que ha pasado un poco en Bolivia, que sí ha habido ciertas discusiones al interior de las organizaciones en las que confluyen las comunidades indígenas de tierras altas y tierras bajas. Aquí hay una coordinación fuerte a través de la CONAIE,
Obviamente hay tensiones y discusiones internas. Su brazo político de la CONAIE es Pachacuti, que actualmente tiene representación en la Asamblea. ¿Qué es la CONAIE? La CONAIE es el Consejo de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Es una organización en la que confluyen indígenas de todo el Ecuador, tanto de la sierra como de la Amazonía. Entonces, bueno, son una fuerza política muy relevante. Actualmente tienen representación en la Asamblea, tienen cinco representantes. Ha sido muy complejo esta relación entre la CONAIE y Pachacutic, porque pues sí se ha denunciado y se ha hecho evidente que muchas de las personas que eran miembros de Pachacutic le estaban haciendo la campaña Novoa también. Entonces sí, hay tensiones muy fuertes, hay tensiones, siempre hay estas lógicas de quién se vende, quién se mantiene leal al movimiento. Marlon Vargas es el actual presidente de la CONAIE. El expresidente de la CONAIE es el señor Leónidas Issa, que en lo personal lo considero una persona muy lúcida, una persona muy firme en sus convicciones. Fue Leónidas Issa quien lideró el paro del 2022 y que lograron que se frene la retirada de la subvención de los combustibles. Ahora Marlon Vargas, si bien un poco estaba a favor de Novoa, pero con esta medida se pusieron en contra, pero terminó torciendo el brazo, ¿no? Vargas suele ser más dialoguista. Isa es más, no sé, radical no es la palabra, sino es una persona que tiene mucha más firmeza en sus convicciones, me parece. Pues como en la región andina, creo que las comunidades indígenas, las organizaciones indígenas tienen relevancia histórica. Relevancia desde los alzamientos, si quieres, de las independencias hasta la resistencia al neoliberalismo desde los años 80, ¿no? Que pues se han empezado siempre han sido sujetos políticos, pero también con estas transformaciones intelectuales, con esta presencia también de intelectuales orgánicos de las comunidades indígenas, pues han ocupado el rol que siempre tuvieron, pero ya de manera más formal en los espacios políticos, ¿no? Bien mencionabas que me parece importantísimo señalar que hay una cosmovisión, hay una filosofía de vida desde las comunidades originarias, que viene desde la protección de la tierra, ¿no? La CONAIE firmemente habla de la protección de los derechos de la madre tierra, en contra de la expansión de la frontera, de extracción de petróleo. Son las comunidades indígenas, es la agricultura familiar la que alimenta a las familias en las ciudades. En Bolivia no es diferente. Gran parte de lo que nos llega a nuestra mesa, de lo que consumimos a diario en frutas, verduras, lácteos, viene de lo que producen estas personas. Algo que me pareció muy importante que decía en una entrevista un representante de la CONAIE es que dijo, ok, súbanos el precio del combustible, lo van a poner a precios del mercado internacional, nosotros también vamos a poner nuestros productos al precio del mercado internacional, porque lo que nosotros pagamos en términos de lo que consumimos de estas agriculturas familiares no responde a un intercambio justo. Las familias suelen ser explotadas por los intermediarios, entonces pues un poco me parece que es siempre muy, muy, muy loable la posición que toman las organizaciones indígenas, porque es en respeto a sus territorios, pero a que no incrementen los costos de vida de todos, que no incrementen los costos de vida de todas las personas en su alimentación. Ya ni siquiera en consumos de ropa, electrónicos, lo que sea, sino en lo que sostiene la vida, que es el cuidado, ¿no? Entonces, esa filosofía de vida, esa cosmovisión, esa forma de ver el mundo ha soportado, ha resistido pues siglos en este continente y sigue siendo una vanguardia en
en las luchas anti-extractivismo. No es casual que la mayoría de las víctimas de violencia en contra de defensores de los derechos de la madre tierra son indígenas, son mujeres. Entonces pues están viendo algo que lógicamente el poder político formal no está viendo, ¿no? Y en cuanto a Novoa, es interesante este personaje porque es el tercer Novoa que tiene el cargo de presidente en la historia del Ecuador. O sea, es una familia de hacendados de abolengo histórica de siglos. Es una familia esclavista. Hacendado, perdón, hacendado te refieres a que tiene terrateniente, o sea, con muchas tierras, Terrateniente. como el Branco, digamos, en Bolivia. Sí. Ah, ok. Me da la impresión de que es mucho más potentado de lo que es Branco. Su principal actividad es el banano, es la producción de bananas. Está ahí, no sé, no sé qué tan seguro sea decirlo, pero la familia Novoa está muy vinculada con el narcotráfico, porque containers de banano Novoa que han salido de las costas ecuatorianas y que han llegado a Europa han sido requisadas y les han encontrado toneladas de cocaína. Todo su discurso de que el gobierno de Novoa lucha en contra del narcoterrorismo, que ha sido el eslogan que ha utilizado para criminalizar a la protesta ahora, pues realmente es para distraer, porque están muy vinculados al narcotráfico. Han desaparecido mágicamente causas de la fiscalía que lo vinculaban con tráfico de drogas. En sus haciendas se denuncia, o sea, hasta acá el correísmo genera muchas pasiones entre amores y odios, pero durante el gobierno de Correa se intervino la hacienda Novoa y se encontró gente trabajo infantil, gente que estaba trabajando en condiciones de semiesclavitud. Entonces es como que eso fue algo que nunca se lo perdonaron al correísmo, y pues de ahí empezó un poco su carrera política, lógicamente aupada por el capital internacional, por los Estados Unidos. Novoa es más trumpista que Trump. Lo que hace Trump, él redobla la apuesta, Trump le pone aranceles a México, Novoa también. Bueno, luego Trump se desdice con los aranceles, Novoa ya no tiene que decir, intervino en la Embajada de México, en fin. Es un personaje, en mi opinión, siniestro, verdaderamente, porque ya hablando exclusivamente de Daniel Novoa, porque en sus alocuciones él no tiene ningún tipo de reparo en hacer evidente su profundo racismo, no tiene reparo en hacer énfasis en su profundo desprecio por los pobres. Hace no mucho decía que en el Ecuador sí habían muerto, o sea, Ecuador ahorita está con los índices más altos de muertes violentas. En los primeros 5 meses ya habían como 5,000 muertes violentas, lógicamente en zonas racializadas, en la costa, en barrios empobrecidos, pero lo que decía Novoa ante cuando les confrontan con estos datos, es que entre pobres y entre delincuentes se están matando. Entonces, como que no es tan grave. No es lo mismo que asesinen a una persona de bien, como en su imaginario, lo que sea que signifique eso, que asesinen entre personas racializadas, entre gente pobre, porque pues al parecer esas personas merecen vivir en esas condiciones y merecen morir en esas condiciones. Bueno, eso en rasgos generales, querido Álvaro. Sí, no parece, ¿no? Cuando uno lo escucha parece alguien, incluso te genera un poco de simpatía. Bueno, ahora ya entrando, porque como dijiste, este es el de libreto, ¿no? Ya es de libreto lo que se ve, que está ahora muy de moda, muy en boga. Ya no lo dicen neoliberal, ¿no? Aunque algunos sí, pero lo llaman el liberalismo. Esto es ya
entrando al caso de Bolivia, es muy común, ¿no? Lo mismo, prácticamente lo mismo. Igual en Argentina hemos visto lo mismo. Acuerdos con el FMI, estas medidas de cortar la subvención y de reducir ministerios, ¿no? Y todo esto va en un contexto de, como has dicho, como de turbulencia, de shock, que es, me recuerda mucho al libro, al clásico libro de Naomi Klein, La doctrina del shock, que es, básicamente es eso, dice eso, ¿no? Y en Bolivia estamos viendo igual lo mismo. ¿Cómo crees que va a pasar si es que tal vez Ecuador como que nos ha mostrado un escenario de cómo puede ser el futuro, tal vez en Bolivia, porque hay la intención de eso, de cortar la subvención a las energías, y también y algunos sectores indígenas también ya se están pronunciando, y también vemos que es algo muy común que al igual que en Ecuador, el Correa siempre viene después de un periodo largo de un cierto tipo de gobernante, ¿no? Que como dices genera pasiones, lo mismo con el MAS. Y sale esta ola, este grupo de gente que estaba reprimida durante todos esos años. Entonces, ya en el caso de Bolivia, ¿cómo ves este nuevo gobierno? Me parece súper importante este símil entre Ecuador y Bolivia, porque ha generado hace 20 años, desde que me acuerdo, o bueno, desde que inicia la crisis en Venezuela, eh, todos los discursos políticos era de no queremos ser Venezuela. Cuando hubo el golpe de Estado en 2019 en Bolivia era de esto no es Cuba, esto no es Venezuela, no vamos a ser como Venezuela, que Venezuela, que Venezuela, que Venezuela, que Cuba, algunas veces Nicaragua para algún político un poquito más versado, pero me parece súper importante voltear a ver desde Bolivia a Ecuador. Ecuador es el manual de lo que no hay que hacer con un país, o es el manual de la política de la crueldad, justamente como que el neoliberalismo un poco ahora se ha pasado a denominar neoliberalismos autoritarios, porque pues estamos viendo una suerte de incremento en los gastos en militarización, en armamento y demás, para garantizar que se imponga este proyecto, ¿no? Entonces, creo que Bolivia necesita en este momento voltear a ver Ecuador, porque realmente la situación de Ecuador es desgarradora y es sorprendente. Acá voy a tratar de un poco ir hilando entre las similitudes que yo encuentro entre Ecuador y Bolivia. Algo que yo, conversando con compañeros acá de la maestría, míos ecuatorianos, yo cuando vine acá me quedé muy sorprendida. O sea, la gente a partir de las 8 de la noche no ves un alma en las calles. La gente tiene mucho miedo de salir a las calles. La vida nocturna es casi inexistente. Eh, los jóvenes salen un poco de fiesta los viernes a las 4 de la tarde y ya están en sus casas a las 8, porque hay muchísimo pánico en la sociedad civil, porque hay muchísima violencia, y no es una violencia que sea exclusivamente sectorializada, no es una violencia que esté contenida en un lugar, es una violencia generalizada. Hace no mucho hubo un tiroteo en un bus que estaba yendo hacia una zona residencial, le dispararon a un señor. Hace no mucho, igual en los días del paro, hubo un carro bomba en un centro comercial de Guayaquil, y al día siguiente un cuerpo desmembrado en una pasarela. Entonces, con razón la gente tiene miedo, pero esa doctrina del miedo tiene un proceso. O sea, la violencia no inicia de un día para otro, y eso es algo muy importante que hay que reflexionar. No es que Ecuador un día se despertó y dijo, hoy voy a ser violento, no. Se critica mucho, eso es increíble, es algo que yo no logro entender. A ver, ¿tú qué opinas al respecto? Dicen, no, es que todo estaba en paz y tranquilidad durante el gobierno de Correa, porque Correa negociaba con el narcotráfico, porque Correa negociaba con las bandas delincuenciales. Puede que sea cierto, puede ser que no. Hay algo que hay que hilar un poco más fino, porque también cuando se habla de la política, de la lucha contra las drogas, es el canto de sirenas de que se va a luchar contra las adicciones y contra el consumo y contra el tráfico de drogas. No, la lucha contra las drogas es que el Estado intervenga para favorecer a una facción,
para favorecer a grupos frente a otros, y por eso inicia la guerra. Entonces, bueno, en Bolivia se está llevando adelante el mismo discurso. Yo en el año que he vivido acá, veía noticias de Bolivia en El Deber, en Unitel, que son como que las voces autorizadas de este proceso de legitimación del neoliberalismo, que cotidianamente te dicen, ha habido un tiroteo en el Chapare, ha habido un ajuste de cuentas en un barrio de Santa Cruz, y no te dicen más. Ha habido imágenes de el tiroteo no recuerdo cuándo, pero por ajuste de cuentas mataron creo que al hijo de una alcaldesa. Entonces como que se está generando ese clima de hay violencia en Bolivia. Yo les decía a mis compañeros acá en el Ecuador, yo salía de trabajar a las, no sé, 7 de la noche, lo que llegaba a algún lugar a verme con una amiga, eran las 8, las 9 de la noche. No tenía ningún inconveniente de irme caminando a casa a las 10, 11 de la noche, teniendo cosas de valor en la mochila. Sí hay zonas peligrosas en Bolivia, pero como que en lo cotidiano vives con cierta tranquilidad. Y se está generando ese clima de decir Bolivia es un país violento. Entonces, como es un país violento, esa violencia está relacionada con el narcotráfico, y ese narcotráfico no puede ser combatido si no es de otra manera que con la DEA. Tenemos el caso del Perú, tenemos el caso del Ecuador, tenemos el terrible caso de México, que la lucha contra las drogas ha significado los incrementos de violencia exorbitantes, que han sido muy dolorosas para la población: desaparecidos, desmembramientos, violencia contra las mujeres. Hace no mucho en Argentina hubo un triple narcofeminicidio. Entonces es como esta política que se está siguiendo a título de generar un clima de opinión, que muchas veces como que se resta importancia a los medios de comunicación acerca de lo que sucede en un país. Los medios de comunicación imponen de lo que la gente va a opinar. Ahora están diciendo que es necesario que venga la DEA. La gente está celebrando que regrese la DEA. Lastimosamente no es de conocimiento público que la DEA ha sido la principal agencia de intervención norteamericana que nunca ha luchado contra las drogas, sino que se ha encargado justamente de construir una infraestructura para el tráfico de estas, porque esta es una relación que no se puede dejar de lado. El gran capital y el narcotráfico están intrínsecamente relacionados. Porque la violencia por el narcotráfico no solo trae el hecho de que se trafique con cocaína o con marihuana, no, sino que genera una ruptura del tejido social que impide la protesta. Conocí un compañero acá que es salvadoreño, que estudia mucho el caso mexicano en cuanto a la violencia por las drogas en la frontera norte. La función del narcotraficante en la frontera norte es que la gente tenga miedo de organizarse, para que no lo maten. ¿Para qué? Para que no puedan resistir a las mineras, para que no puedan resistir a la ampliación de la frontera agrícola lógicamente con esta agroindustria. Entonces Bolivia está siguiendo ese camino. Ahorita Paz pues le ha ido a rendir pleitesía a Donald Trump, le ha ido a rendir pleitesía al secretario de Estado de Estados Unidos, le está rendiendo pleitesía a Israel, siguiendo el mismo camino que está siguiendo el Ecuador. Y que es un momento en el que se están cayendo las máscaras, en el que se está implementando el mismo discurso, porque lastimosamente funciona. Ha habido una suerte de estigmatización en contra de fuerzas como las comunidades indígenas, que se las, como te decía, sin ningún tipo de pruebas, sin ningún tipo de argumento, sin ningún tipo de respaldo, Noboa sale a decir que los que protestan son narcoterroristas. Entonces, ese discurso lógicamente legitima las barbaridades que hace, porque lastimosamente en el video, que si lo encuentras del asesinato de Fueres, hay gente que lo celebra, porque obviamente la protesta está mal en estos imaginarios, porque se tiene que desarticular, se tiene que destruir el tejido social que permite resistir a las comunidades, a la sociedad, a las clases medias, este costo vital. O sea, yo te pregunto,
cómo se siente una sociedad, cómo puede llevar adelante su cotidiano una persona en un contexto de tanta violencia, pues es naturalizándola. Y cuando se naturaliza, pues deja de generar indignación, deja de generar impacto, entonces la gente deja de luchar, deja de sentir que esto como algo negativo. Yo creo que Bolivia está yendo por ese camino. Hay una gran responsabilidad del movimiento al socialismo de que se haya seguido por ese camino, al igual que hay una gran responsabilidad del correísmo que se haya seguido por ese camino. Se han cometido errores históricos imperdonables. Evo Morales, yo en lo personal, siento que ha destruido cualquier posibilidad de resistencia al negarse a apoyar a Andrónico Rodríguez. Y eso va a tener un costo histórico. Y eso va a derivar, eso honestamente todos los días a mí me genera muchísima angustia ver si Bolivia llega a tener los índices de violencia que tiene el Ecuador. Digamos que no puede ser exactamente igual por el hecho de que Bolivia no tiene costa, pero bueno, sí sabemos que hay un incremento en la violencia en las fronteras con Brasil, en las fronteras con el Perú por tráfico de estupefacientes, bueno, insumos que necesitas para la producción de cocaína, ¿no? Entonces eso en términos generales, no sé si respondí a lo que preguntaba. Sí, bueno, para ir cerrando, no me quedó muy claro, pero la causa de esta violencia del Ecuador, que ya parece México, ¿no? Nos dijiste una imagen muy de miedo, ¿no? Que, o sea, parece que estás en una zona de guerra, pero no hay guerra y aún así es tan peligroso. ¿Cuál es la causa? ¿Es la pobreza? ¿Es los narcos? Y ese es un tema puntual y el otro tema puntual es, ¿y cómo ves ahora el futuro del Ecuador? Parece que Noboa ya ha ganado, ya se ha subido el precio de las energías, el acuerdo con el FMI ya está, las comunidades indígenas parecer ya se han replegado y como nos has contado, al parecer esa tensión, esa capacidad de la sociedad de resistir está siendo destruida poco a poco. Entonces, ¿ves tal vez nuevos liderazgos? También Correa, bueno, creo que está en Bélgica, no ves algún, y es muy interesante lo que dices de la DEA, ¿no? Que bueno, que usan a los narcos, los usan como capataces, como para mantener a raya a los que los oponen, ¿no? La DEA no tiene problema en cooperar con un narco de lo peor, con tal de que sea anticomunista, por ejemplo, y le ayude a derrocar a otro líder comunista. Bueno, pero esos dos puntos, el futuro del Ecuador y cuáles son las causas de esta violencia. Ok. Es un poco, hay una correlación casi que es parte del sentido común que al incremento de la pobreza hay incremento de la violencia, porque la gente pobre no tiene opciones. Ahora está terriblemente está muy de moda pensar la sociedad o la vida de las personas como sujetos individuales completamente aislados que tienen éxito o fracasan dependiendo de sus meras decisiones personales. Hace poco yo estuve en Guayaquil, que es, que es la provincia de Guayas, es una de las ciudades más importantes del Ecuador. La provincia de Guayas es la más golpeada por el narcotráfico, por la violencia, y casualmente es la provincia que tiene mayor población afro. La pobreza es histórica, ¿no? La pobreza es histórica, viene de lógicas de acumulación de unos pocos en desmedro de la vida de muchos. Como te digo, o sea, Noboa viene de una familia de esclavistas. Si hay personas afrodescendientes pobres en Ecuador, probablemente desciendan de los esclavos de las haciendas de la familia Noboa. Eso por un lado, hay una pobreza histórica en contra de comunidades afro y en contra de comunidades indígenas. Un empobrecimiento histórico, no una pobreza histórica, que obviamente responde a estas lógicas coloniales, coloniales de la estratificación racial que se han heredado en las repúblicas independientes y que pues son difíciles de cambiar porque literalmente estamos hablando de más de 500 años de estas dinámicas de acumulación.
que durante los gobiernos de Correa, Kirchner, los gobiernos de Lula, durante el gobierno del propio movimiento al socialismo, se aplica una lógica de redistribución. No es ni socialismo, no es ni comunismo, ni mucho menos. Lo que hicieron bien estos gobiernos fue aplicar un keynesianismo de manual y la fórmula cepalina, que es crecimiento con redistribución. Las economías estaban en crecimiento, pero el auge de las materias primas se redistribuyó. En Bolivia no es menor que para el año 2003 era uno de los países más desiguales de la región, estábamos por debajo de Haití. Y para el 2023, en 20 años, el índice de Gini había caído del 0,6 al 0,3, o sea que es importante. Es decir, se redujeron las brechas de desigualdad entre muy ricos y muy pobres. Había como que una clase media sólida. Cuando cae Correa, y bueno, ahora es probablemente lo que se vaya a ver en Bolivia, hay toda esta clase media que asciende, pues pierde estos beneficios redistributivos, mucha gente queda en la pobreza, lógicamente los principales afectados son comunidades racializadas, crece la afiliación a las bandas delincuenciales. En el Ecuador hay cuatro cárteles, pandillas, cárteles que son muy importantes, son grupos de delincuencia organizada, los GDOs, entonces que captan a jovencitos que no tienen más opciones de vida, que pueden estar trabajando todo el día vendiendo chicles y haciendo un trabajo para el narco, pues pueden ganar, qué sé yo, $20. Entonces, pues son captados por estas redes de tráfico. Te mencionaba lo de Guayaquil, porque en Guayaquil hay un barrio, una zona que es Durán. Durán, día sí, día también hay masacres, tiroteos, violencia, y como Novoa movilizó 5,000 militares para reprimir a gente de a pie, no pone un pie en Durán. Durán es una zona que todo el mundo dice ya es una zona perdida. O sea, no hay manera de recuperar Durán por la infiltración que tiene el narcotráfico y las bandas delincuenciales en esa zona. Como te mencionaba, este año ha decrecido muchísimo la tasa de matriculados a las escuelas. ¿Qué van a hacer esos niños que no están yendo al colegio? Que no se alimentan bien, que no tienen acceso a otra cosa que tal vez lo que puedan ver en noticias del celular. Hay una cultura del narcotraficante, del pandillero que tiene cierto respeto y cierto estatus social porque tiene dinero. Hay un texto que a mí me parece muy importante que es de la Sayac Valencia sobre el capitalismo gore, que justamente habla de cómo la violencia se vuelve pues en un trabajo, o sea, y un trabajo que está relacionado con la masculinidad, cuando lo sádico, cuando desmembrar gente ya no es como que algo que te asombre, sino que es parte de tu trabajo cotidiano por el que te pagan, pues resultado de esta precarización de la vida en todos los aspectos, que te puedes morir por al nacer, o sea, niños han muerto recién nacidos porque el gobierno no ha querido desembolsar $2 por niño para que se le pongan el instrumental necesario y no contraiga ninguna infección. Entonces, ese es un poco como que es algo muy sabido, ¿no? Las bandas delincuenciales lastimosamente se constituyen una opción para los jóvenes que no ven futuro. Entrevistábamos unos jóvenes en Guayaquil, en Suburbio, que es uno de los barrios más golpeados por las pandillas. Era un grupo de jóvenes que se dedican al arte y dicen, o sea, tengo hermanos que están desaparecidos, que el Estado, que los militares han arrestado y Dios sabe dónde estarán, no sé si están vivos, no sé si están muertos. Hay jóvenes que todavía no han asimilado que incluso han sido víctimas de agresiones sexuales de parte de policías y militares en las requisas que hacen de manera arbitraria. El gobierno entra sin mayor recaudo a viviendas de gente pobre
semana sí, semana también, supuestamente para hacer allanamientos. Entonces es muy, bueno, la pobreza es la principal causa de que esto haya sido así y que el narcotráfico se haya constituido en una forma de sustentar la vida, ¿no? La supervivencia de estas personas. No es menor, y bueno, con esto cierro esta parte, que no hace mucho es que realmente el gobierno de Noboa es sádico. Yo no encuentro otra palabra para definirlo. Promulgaron una ley en el que van a juzgar a niños como adultos. O sea, niños que son captados por adultos para, porque hay una práctica muy común en estos sectores, que es utilizar niños para que cometan delitos, para el sicariato, para el tráfico, porque no reciben penas altas, ¿no? Entonces pueden entrar y salir de los de las correccionales. Ahora se van a juzgar a niños como si fueran adultos, en un contexto en el que, de nuevo, la matrícula escolar ha reducido muchísimo porque la gente ya no puede mandar a sus hijos al colegio y los tiene que mandar a trabajar. En un contexto donde o sea, no es ético bajo ningún sentido que una familia viva con $5 al día. Que son los lineamientos del Banco Mundial, ¿no? Que la extrema pobreza está por debajo, por los $5. Ninguna familia ni una persona puede vivir dignamente con $5 al día. Entonces, eso ha derivado en esta violencia, y se profundiza porque el gobierno no ataca las causas principales. El gobierno no dice, y si tratamos de que los niños vayan al colegio, y si tratamos de que haya un seguro para las mujeres que tengan cáncer y que no queden huérfanos niños, que se proteja a las mujeres de la violencia doméstica, no, sino que vamos a seguir invirtiendo en material de represión, en armamento letal que casualmente nos vende Estados Unidos e Israel, para combatir a los pobres, ¿no? Entonces ese es un poco, creo que uno de los tantos factores, ¿no? De lo que ha sucedido acá. Y no recuerdo cuál era tu segunda pregunta. Sí, ya para terminar, la última pregunta, ¿cómo ves el futuro? Vemos que Noboa haya ganado, hay nuevos liderazgos, las comunidades indígenas tal vez ya perdieron. ¿Cómo ves el de Ecuador de acá a unos 5 años? Yo creo que si bien Noboa logró torcer el brazo a la Conaya, y yo creo que ha ganado en cierto sentido, que sí ha logrado que este tejido social organizativo se unifique y le resista. Eso es algo que lastimosamente se ha pasado, eh, pero yo creo que siempre hay que ver las cosas con cierta esperanza, más que con un optimismo basado en hechos, ¿no? Porque los hechos realmente son lamentables, son muy dolorosos de ver, y yo te juro que siento que vivo en una sociedad casi distópica por la publicidad que tiene Novoa en redes sociales. Es extraño cómo se vive en Quito. Tú estás caminando por la calle y de repente aparece una bocina que dice: el nuevo Ecuador, usted está siendo vigilado en el nuevo Ecuador en contra de la violencia. Entonces hay todo un aparato de seguridad, pero la seguridad no mejora. Pero yo creo que tiene que haber un proceso de acomodo, en el sentido de que tiene que haber un diálogo entre las fuerzas que se resisten a las prácticas de Novoa. Hay organizaciones con las que no podemos tener demasiado en común en cuanto a proyectos políticos, pero que son un poco más democráticas. El señor Novoa se pasa la democracia por el arco del triunfo, y realmente no le interesa cuántos muertos puede haber, no le interesa cuánta gente puede
quedar herida, lisiada de por vida por la represión. No le importa porque justamente tiene un aparato de marketing que lo hace quedar bien, que tiene cierto temple. Yo te invito a que escuches otras de sus entrevistas. Noboa es un imbécil redomado. O sea, Noboa ni siquiera conoce la geografía de su país porque hubo un incidente medio cómico, medio trágico con que estaba dando bonos a pescadores de Imbabura, que es una región que no se dedica a la pesca. Entonces es un completo ignorante, pero que tiene la fuerza y tiene el dinero. Y tiene los estrategas políticos y de marketing que le hacen el trabajo, ¿no? Él solo tiene que poner la jeta y dar las órdenes. Yo creo que estos procesos nunca terminan. Yo también pienso que este proceso de la profundización del modelo neoliberal da para largo, porque también sabemos que a Donald Trump se le cayó toda la máscara. A Donald Trump ya no tiene ningún prurito en bombardear el Mar Caribe, como a este dictadorcillo de Daniel Noboa no tiene ningún prurito de decir vamos a poner bases militares en Manta, en Galápagos, que es una reserva histórica. O sea, desde Darwin se investiga Galápagos por su riqueza natural y quieren poner bases militares ahí. Entonces, ahora un poco estamos a las puertas de la consulta popular. Es como que las organizaciones sociales están jugando en un tablero amañado, porque para la consulta popular no hay ningún partido que esté acreditado para hacer campaña por el no. O sea, la campaña por el no la están haciendo gente de a pie. Gente que no tiene los recursos para hacer una campaña masiva en redes, en marketing. Todo el rato te aparecen las del marketing de Noboa, pero no hay campaña por el no, a menos que sigas ciertos grupos, a menos que tengas en tu algoritmo ya programado, digamos, ciertas páginas. Entonces, estamos, creo que a las puertas de un autoritarismo muy similar, obviamente con sus particularidades al que vivíamos, por ejemplo, en Bolivia en los 70. En todas las dictaduras del Cono Sur un poco se está observando esa articulación entre ultraderechistas, Noboa, Milei, digamos, no sé qué vaya a pasar con Chile y con Brasil, que están, digamos, que un poco ahí jugándole tienen elecciones próximas Chile. Colombia igual está en esa disputa, pero estamos como que viendo cómo se está articulando diferentes gobiernos muy pro-estadounidenses. Lastimosamente, lo pro-estadounidense ha perdido toda connotación negativa. Es muy malo ser pro-estadounidense por diversas razones. Y ahora se ve como algo, como una virtud, ¿no? Entonces, yo creo que todavía no ha surgido un nuevo liderazgo ni en Ecuador ni en Bolivia. Creo que la izquierda está muy desarticulada porque nunca tuvo una agenda muy clara de lo que quería hacer, porque nunca se sentó en un congreso a decir, a ver, estos van a ser nuestros lineamientos, porque el gobierno de tanto de Correa como de Morales se encargaron de desarticular también las organizaciones sociales para que no le presenten resistencia, principalmente en cuanto a extractivismo se trataba. El futuro es muy, muy triste basándonos en los hechos actuales, pero también yo creo que alguna lección histórica que nos han dado los bolivianos, los ecuatorianos, los chilenos, los argentinos, es que llevan un poco la resistencia en el ADN, ¿no? Entonces, tenemos mapuches que resisten siglos, tenemos comunidades aymaras que se niegan a desaparecer, comunidades en tierras bajas que siguen resistiendo al extractivismo. Entonces, honestamente no sé qué vaya a pasar, espero que Noboa no gane la consulta, o peor aún, que no la gane y que le valga 3 carajos y aún así imponga su reforma constitucional, que es algo que también puede pasar, porque Noboa no conoce perder, no le importa si pierde o gana, él hace lo que se le da la gana.
Y en el caso boliviano, pues yo creo que todavía Rodrigo Paz no tiene el poder que tiene alguien como Novoa, y también tiene unas organizaciones sociales que están todavía estructuradas, peleadas por dentro, pero que le van a hacer la resistencia un tiempo. Pero si sigue el camino de Ecuador, pues va a ser cuestión de tiempo que también esa fortaleza de unidad entre los movimientos sociales, las organizaciones de mujeres y demás, le puedan hacer resistencia. Entonces, no, Ecuador es el antiejemplo de lo que no hay que hacer con un país y lo doloroso que puede ser para las personas vivir en un país como Ecuador, que además es precioso en todos sus paisajes, la gente es maravillosamente amable, pero que está muy, muy triste y muy, muy violentada en su cotidiano. Bueno, gracias Amanda por ese análisis muy crítico y obviamente es como dices, es muy importante saber lo que puede pasar en Bolivia si uno toma en cuenta lo que actualmente está pasando en Ecuador y espero en un futuro podamos volver a hablar cuando ya se sepan los resultados de esa consulta y esos intentos de hacer una nueva constitución. Gracias a ti, Álvaro. Un gusto conversar contigo. Ya, gracias. Pucha, ¿qué